la cámara. Marta está excusada de encender su cámara el día de hoy. Me vas a matar cuando vea la foto que escogí. Jóvenes, les presento al Magíster Adalberto Torredero. Él es licenciado en Contabilidad y Auditoría, es Magíster en Gestión Fiscal y Tributación y es el fundador de Excelar, como les comentaba el miércoles, que es emprendimiento sobre asesorías financieras contables para nuevos emprendedores y pymes. Les recomendé que siguieran su página de YouTube, donde él sube videos muy interesantes. A pesar de que él tiene mucho contenido en su página de YouTube, él ha creado para el día de hoy una presentación especial dirigida para ustedes con información inédita. Deben tomar apuntes y deben prestar atención porque van a redactar un resumen de 1,5 páginas sobre lo presentado. No solamente es anotar todo lo que va diciendo Adalberto, sino también que deben hacer observaciones personales. Deben colgarlo en la plataforma Moodle y, por supuesto, como siempre, deben estar listos para presentar su resumen en la próxima clase. Alberto, entonces la clase es toda tuya. Voy a dejar de compartir. Ellos ya Ok, saben esto. estoy tratando de colocar mi cámara. Déjame ver Sí, si me permite. sí. Está un poco extraño. Ya voy. De repente no se la han hecho porque simplemente dicen, bueno, impuestos, si hay impuestos hay que pagar, no importa, hay que pagar. Pero hay otras personas que de repente les gusta como pensar un poco más allá. ¿Realmente benefician los impuestos a nuestro negocio? ¿Qué pregunta más interesante? Bueno, no vamos a entrar en polémica de los fondos, cómo se están utilizando. No quiero entrar en contextos políticos que realmente son polémicos. Yo veo las cosas desde un punto de vista más positivo. Realmente, indirectamente sí benefician los impuestos a los diferentes negocios, diferentes emprendimientos. Por ejemplo, en el tema de cumplimiento, cuando hablamos de buscar financiamiento, de inversionistas, incluso, bueno, voy a hacer un poco de publicidad en un video que he subido en YouTube. Hablo de plan de negocios y el tema de los inversionistas, para que ayuda esto en financiamiento. Bueno, en fin, muchos emprendimientos que tienen de repente, son innovadores, incluso startup, que esto es un término popular, pero se va en el término de negocios disruptivos, por ejemplo, negocios que están basados en el tema por ejemplo, de Internet, revolucionarios. En Panamá, por ejemplo, bueno, Encuentro 24, Apetito, Pedidos Ya, que bueno, antes Apetito 24, y otros de este tipo de negocios por Internet realmente necesitan inversores. Y para esto, uno de los puntos es que tenga sus obligaciones en orden. ¿Quién quiere invertir en una empresa que de repente no le preste tanta atención al tema de impuestos, que tenga un enredo en este tema y que de repente está evadiendo? No todo es el tema de si es un buen producto, si es una buena industria. No, también una de las obligaciones es la parte de impuestos. Realmente es importante tener los impuestos en orden y indirectamente nos beneficia esto. Entonces, clasificación de impuestos. Rápidamente, los impuestos se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Básicamente, directos son los que afectan, por así decirlo, la riqueza, lo que tú ganas. E indirectos son
son los que afectan una transacción en específica. Más adelante vamos a estar viendo un poco más de esto. Entonces, ya vimos la introducción, vamos a los sistemas de renta. Ok, cuando hablamos de sistema de renta, tenemos lo que se aplica a nivel territorial y a nivel mundial. ¿Qué sistema ustedes creen que aplica para Panamá? Bueno, rápidamente, la renta territorial es la que aplica para Panamá. ¿Por qué? Dice el artículo 694 del Código Fiscal. Y es importante que el Código Fiscal lo vamos a estar mencionando bastantes veces durante esta pequeña charla. Y definitivamente que ustedes tengan la copia del Código Fiscal les va a ayudar bastante de aquí en adelante. Entonces, ¿qué dice el 694 del Código Fiscal? Que todo lo que se va a grabar, o sea, lo que se produce en Panamá realmente lleva impuestos. Y lo que se produce fuera de Panamá realmente no lleva impuestos. Entonces, bueno, cuando hablamos de renta mundial, hay algunos países que tienen una visión un poco más, ¿cómo diríamos?, agresiva en cuanto a los impuestos. Independientemente si tú vives o no en dicho país, te graban, o sea, que te calculan el impuesto y tienes que pagar en dicho país. Por ejemplo, en Estados Unidos es un ejemplo de los países que maneja renta mundial. Esto quiere decir que las personas ciudadanas de Estados Unidos que viven, vamos a decir, se mudaron, viven en Panamá, tienen un negocio en Panamá, igualmente tienen que declarar sus impuestos en Estados Unidos, independientemente si ya no tienen nada en Estados Unidos, se mudaron del todo. Entonces, estos son dos sistemas que hay que tener en cuenta en cuanto a cómo se manejan los impuestos en diferentes jurisdicciones. Entonces, bueno, quise agregar un poco el tema de las sociedades offshore, que de repente ustedes han escuchado toda esta polémica de los Panama Papers, de que hay expertos que dicen que, bueno, que los mal nombrados Panama Papers y otros defensores, etcétera. Bueno, en fin. Dice el Código Fiscal que, como como he mencionado, el 694, o sea, si no se produce una actividad en Panamá, realmente no debería ser grabado en Panamá, no debería pagar impuestos en Panamá. Y bueno, en mi opinión, yo pienso que esto es bastante acertado porque, o sea, si tú no haces negocios aquí, ¿para qué vas a pagar impuestos aquí, no? Pero bueno, ya estos negocios que usan este tipo de sociedades deberían pagar impuestos en sus debidos países, ¿verdad? Que sería lo correcto. Ok, principales impuestos en Panamá. Entonces vamos a ver un repaso rápido de los principales impuestos que van a haber si de repente ya ustedes manejan, ya ustedes participan de repente en un negocio familiar, si de repente trabajan para otra empresa, o bueno, en fin, en general, si ven esto de lleno, vamos a ver estos impuestos rápidamente. Y para mí el más importante es el impuesto sobre la renta y es el que en este momento es el más mencionado. ¿Por qué? Porque vamos a decir, en el tiempo de las declaraciones de renta. Realmente pasaron, pero con una reciente ley extendieron un poco más lo que son las presentaciones y declaraciones de renta para hasta mayo, el 17 de mayo de este año. Y bueno, como así decirlo, así va a ser la celebración que nos dio la Dirección General de Ingresos en nuestro fisco, para la celebración para los contadores, ¿verdad?
en el Día del Contador vamos a celebrar haciendo las últimas declaraciones de renta. Bueno, en fin, este es el principal impuesto directo de Panamá. Recuerden que impuesto directo es el que grava la riqueza, la renta, y cuando hablamos de renta, hablamos vamos, por así decirlo, la ganancia que tiene cada persona, ya sea natural, persona física o persona individual. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, los empleados independientes, incluso los estudiantes, ustedes, si de repente hacen alguno que otro, entre comillas, camarones, como decimos, algún otro ventitas por ahí, vamos a decir que somos personas naturales, incluso si tienen diferentes ingresos, ya sea si tienen un empleo y también tienen, venden algunas cosas, ya sea por Instagram o ofrecen servicios a terceros, bueno. Y jurídica son las personas, como quien dice, de papel. O sea, son las sociedades anónimas, que ustedes también o cualquier persona puede registrar en lo que es con un abogado en el registro público y bueno, mantiene su negocio de otra forma más seguro, ¿no? Ok, claro. Entonces, cuando calculamos lo que es el impuesto sobre la renta, lo primero que tenemos que separar o restar es la fuente de renta extranjera. O sea que, como bien dice y he mencionado antes, si tú generas o vendes, vamos a decir, al exterior, tienes un negocio que vendes, vamos a decir, en Amazon, vendes fuera de Panamá, de repente lo más popular hoy en día es el tema del trading, bueno, haces trading y tienes una cartera fuera de Panamá y claro, todo eso se consuma fuera de Panamá, realmente esto es fuente extranjera, no tienes que añadirlo en las ganancias, o sea, no vas a pagar impuestos sobre esto. Y también otros impuestos, lo que son las deducciones, ¿no? Tampoco vas a sumarlo. Entonces, después de hacer eso, tienes lo que se llama renta neta gravable, que es la base que vas a utilizar para calcular el porcentaje de impuestos que te corresponde. No escribí directamente ese término en la presentación, se me pasó, pero bueno, la renta neta gravable es lo que tú vas a pagar separando o ya restándole todo lo que son lo que tú ganas afuera, todo lo que es el tema de las deducciones personales y también deduciendo lo que son los costos y gastos de tus ingresos. Por ejemplo, si vendes un servicio a terceros, entonces obviamente si tienes que ir donde ese tercero, de repente a reuniones, todos estos costos añadidos van a ser parte de los costos o los gastos que van a ser necesarios para tú brindar dicho servicio y obviamente estos tú puedes restártelo. Y otro término que tampoco añadí, pero bueno, sería bueno aclararlo, es la renta bruta. La renta bruta, para resumirlo, sería como la facturación, o sea, tu ingreso, tu facturación, sin hacer estas restas que te dije, ¿no? Ok, tarifa progresiva para personas naturales y pymes. Esto es importante. Realmente ahora con la ley 189 del 2020, bien reciente, que habla sobre las MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, complicaron un poquito más el tema del cálculo del impuesto porque obviamente ya no tienes ni una ni dos, tienes
4 tablas diferentes que vamos a ver en el 699, 699A, 700A, 700 para las personas naturales normales, 700-A para lo que son los comerciantes. Y bueno, ya esto es un poco complicado, ¿no? Hay que tener como la tablita a mano para no confundirse. Declaración anual, claro, la declaración anual importante. Este impuesto se declara anualmente, por lo general, esto es lo normal para las personas naturales y jurídicas, y va a ser el 15 de marzo es para la persona natural y el 31 de marzo es para la persona jurídica. Entonces esto es bien importante tenerlo, y bueno, el mes de marzo fue un mes bastante movido para nosotros los contadores. Bueno, ahí peleando un poco con cada uno de los clientes, los contribuyentes, para que entreguen todas las facturas, toda la factura de sus proveedores, las compras, para poder ingresar en la declaración de renta y poder aprovechar esas deducciones. Bueno, esto es una batalla importante, pero en algún momento ustedes lo van a ver, si no es que ya lo han visto, ya sea en sus trabajos, que muchas personas trabajan en firmas o trabajan para negocios familiares, negocios propios, etc. Ok, entonces esto es bastante nuevo, lo que he estado comentándole anteriormente, nuevo impuesto sobre la renta para las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, y esto es bastante fresco y aplica para esta declaración que se está haciendo en este momento. Algo que hay que aclarar bastante y que he recibido bastantes consultas, es que, por ejemplo, muchos tienen duda de cuándo se presenta y paga una declaración de renta. Hay que explicar de que a final de cada año, vamos a decir, diciembre de 2020 es el final de un periodo fiscal. Esto es un término también importante que deben tener en su vocabulario fiscal. Y es que el periodo fiscal normal, porque a veces hay empresas que tienen especiales, pero normalmente es un periodo calendario de enero a diciembre. Entonces, todo lo que se genera, todas las transacciones que sucedan dentro de enero a diciembre, se presentan y declaran, como he mencionado, en marzo del año siguiente. O sea que en el 2020 se presenta 2021, y lo que está sucediendo en este momento, en el 2021, se recopila, se presenta en la declaración de renta, en el ITAX 2.0, que es la plataforma de la DGI, que de verdad que no sé si lo han visto, han podido, han podido ver cómo es la plataforma, cómo se maneja, pero es súper importante, tanto administradores como contadores, más que todos los contadores, porque realmente es importante participar de un curso de esto. Bueno, en la plataforma de la DGI se presenta esto cada año. Y bueno, realmente hoy día es súper fácil realizar estas declaraciones, y hasta el mismo formulario te calcula automáticamente todo esto, pero definitivamente que hay que tener conocimiento, porque el formulario o el sistema está amarrado con las leyes, y si de repente hay una ley que tú sabes que se maneja de una forma, tú puedes reclamar. Incluso se han visto actualmente algunas reformas con este tema de la extensión hasta el 17 de mayo. Han habido algunas quejas como que no han aplicado algunas cosas de esta ley de MIPYME con el ITAX. Entonces uno reclama, le dije, bueno, es un tema
bastante interesante y que hay que mantenerse bastante actualizado, definitivamente. Y es muy importante que este tema de las MIPIMES, de la ley 189 del 2020, aplican para lo que, es lo que son las empresas. Ya sea, por ejemplo, aquí el 700A te habla de la persona natural que lo hace como micro, pequeña y mediana empresa. O sea que si vamos a decir, tú estás trabajando vamos a decir, tú eres un empleado de una empresa o tú trabajas como independiente, eh, no, no te aplica te aplicaría la normal, la que es por ejemplo, de 11, hasta 11.000 es 0%, 11.000 a 50.000 es 15% y 50.000 en adelante es 25%. En cambio, 699A, personas jurídicas que entran en estos rangos de facturación que ustedes pueden ver en el 699A del Código Fiscal, porque la normal es directamente, sea lo que sea, si tú hiciste $1 es 25%, pero si tú estás como parte de micro, pequeña y mediana empresa, entonces puedes aprovechar esta ventaja y no pagar 25%, que es altísimo para emprendimiento, ¿verdad? Pero lo más importante y lo que ha hecho la DGI es que está bien, puedes aprovechar esta tabla, pero tú tienes que registrarte, valga la redundancia, en el registro empresarial de AMPIME. Y bueno, realmente, en mi opinión, bueno, es una estrategia de repente para formalizar un poco más las empresas. Hay que recordar que realmente uno de los problemas más grandes de la DGI es la informalidad. Muchas personas de repente que venden sin registrarse, sin pagar impuestos, que venden en Instagram. Bueno, eh, yo digo que bueno, está bien de repente empezar y bueno, está bien, estás empezando un emprendimiento que no sabes si vas a aprovechar o no, pero ya después de varios meses que tú tengas cierto éxito, que tú sepas que te va a funcionar a ti, ya tienes que ya formalizar tu negocio. Y bueno, esta es la estrategia que tiene la DGI, una de las cuantas, bueno, en mi opinión, no es algo oficial, pero para formalizar a los negocios y poder recaudar un poco más, ¿no? Excepciones de la declaración de impuestos sobre la renta. Ok, hay algunas personas que no, o empresas que no necesitan hacer una declaración de renta. No hablo de pagar, no, hablo de declaración, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es presentar una declaración que básicamente todo el mundo tiene que hacer, excepto a estos tres puntos que tienen en pantalla, que son los empleados que no tienen que declarar. Ya el patrono o la empresa donde trabaja hace la declaración por ti. Por ejemplo, en la planilla 03, al final, o sea, al inicio de cada año, hace como un listado de todos los empleados, también una suma de todo lo que la empresa pagó a dicho empleado, y así presenta la declaración por ti, por así decirlo. Profesiones liberales a 3.000 anual de renta bruta. O sea, si tú de repente eres contador o sea, solamente haces contabilidad y devengas, vamos a decir que lo que te pagaron fueron 3.000 al año, que realmente es difícil sobrevivir con $3.000 en un año, pero si fueron 3.000 en un año, bueno, entras en esta parte. Igualmente, otras profesiones liberales como arquitectos, médicos, enfermeros, ingenieros, o sea, son profesiones que requieren idoneidad.
Y luego tenemos las actividades agropecuarias hasta 350.000 de venta. Dentro de esto entra lo que es agricultura, ganadería, todas estas actividades, lo que es la crianza de pollos o de gallinas, apicultura, si no me equivoco, que se dice, bueno, no necesitan llenar este documento. Entonces, lo que es pagar es diferente, porque muchas veces sucede de que uno presenta la declaración de renta, pero uno no tiene que pagar impuestos. Esto pasa mucho de repente con emprendimientos que están comenzando, que de repente tienen déficit fiscal, o sea que como están empezando, están invirtiendo bastante, están tomando varios gastos, su facturación de repente está alzando vuelo, y bueno, están construyendo su cartera de clientes. Es normal que tengan un déficit fiscal y bueno, por eso tienen que declarar, pero no necesariamente tienen que pagar impuestos. Y hay otros también que no necesitan. Periodos del impuesto sobre la renta, como mencioné antes, anual, que es lo normal, 12 meses calendario de enero a diciembre. Esto lo dice el artículo 705 del Código Fiscal. Todo esto que menciono está en el Código Fiscal y en otras leyes que corresponden, otras leyes que tienen relación con los diferentes impuestos que estamos mencionando. Es la base legal, como así decirlo, ¿no? Impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios. Me comí esa palabra. Es importante. Y servicios. ITBMS. Esto es, yo diría que un impuesto muy conocido por todos, obviamente, todos cuando tenemos que hacer alguna compra en el supermercado, en donde sea, vemos ITBMS. Y bueno, algunas veces no se paga porque es exento, pero también es parte de esto, ¿no? Porque también hay ciertos artículos exentos, o sea, 0%. Pero este es el principal impuesto indirecto de Panamá. Cuando hablamos de ITBMS es súper importante porque el ITBMS para la DGI es como un termómetro de cómo se comporta lo que es el comercio, más que todo el comercio minorista. Y el comercio minorista es uno de los grandes puntos o estadísticas de cómo se está moviendo los impuestos, si están recaudando, la DGI está recaudando lo suficiente en cuanto a impuestos y bueno. Normalmente se ve lo que es el 7%, que es lo que se ve normalmente, pero hay otros impuestos que de repente uno pasa por alto o que no son tan conocidos. Por ejemplo, el 10%, que esto aplica cuando por ejemplo, te hospedas en un resort, tú vas a ver en la factura que dice 10%. O si han visto de repente, si han reservado algo por Booking, Airbnb, etcétera, 10% van a ver de ITBMS. Y bueno, también aplica para si han ido al supermercado, claro, obviamente cuando uno compra ciertos artículos, por ejemplo, licores, cervezas, también aplica el 10%. Y el 15% es más que todo para lo que son los cigarrillos. O que aplica para toda transferencia de bienes, más que todo, por ejemplo, si tú pasas un artículo a otra persona, ahí ya se está produciendo lo que es la transferencia y debería aplicar el 7%. Bueno, muchas personas cuando venden así por Facebook Marketplace, Encuentro 24, omiten esto, pero bueno, son otros temas, ¿no?
pero en fin, toda transferencia debería llevar el 7%. Declaración y pago. A diferencia del impuesto anteriormente mencionado, este es mensual. Uno lo hace cada mes, el 15 de cada mes importante. Ese es el límite. Y bueno, es un formulario bastante rápido, pero bueno, también tiene sus temas técnicos porque hay que saber clasificar si la venta es grabada, exenta, la compra es grabada, exenta, importación, exportación, y bueno, esto probablemente lo vayan a estar aprendiendo eh, próximamente, me imagino, no sé si en este cuatrimestre o en otros, pero es muy bueno que ustedes sepan hacer la declaración de ITBMS porque obviamente muchos comercios necesitan esto, ¿no? Y esto se ve más que todo en el artículo 1057-V, que es un artículo bastante extenso, bastante largo, pero muy interesante, muy importante, y también se ve en lo que es el Decreto Ejecutivo 84 del 2005 y Decreto Ejecutivo 91 del 2010, que son como los reglamentos del ITBMS. Impuesto de dividendo y complementario. ¿Qué es esto? Es importante mencionarlo, aplica más que todo para lo que son las sociedades anónimas, las empresas de papel que mencioné, las personas jurídicas. O sea que si tú eres comerciante, o sea, si tú haces honorarios profesionales, etcétera, no aplica para ti, sino que para personas jurídicas. Entonces, ¿esto qué es? Impuesto de dividendo. Esto es cuando una empresa, una sociedad anónima, le paga a los accionistas los dividendos, reparten los dividendos. Y bueno, si de repente no, bueno, me imagino que han escuchado mencionar esto, es como la ganancia que se reparte como bien dije, a los accionistas contablemente. Se ve bastante esto en la cuenta de capital, cuando se reparten las utilidades retenidas. Y bueno, se graba el 10%. Es lo normal. Ahora, es importante mencionarlo, que esta es la tarifa regular, porque hay tarifas especiales y de repente es una empresa de zona libre, en zona franca, etc. Pero la normal es 10%. O sea que si la empresa te pagó, no sé, con $10,000 en un año, entonces tienes que pagar $1,000 por impuesto de dividendo. Increíble. Y bueno, ¿qué pasa si esa empresa se guardó esa plata y no repartió nada ese año? Porque hay empresas que obviamente quieren capitalizar las utilidades retenidas, invertir en otras cosas y de repente aguantarse un poquito lo que es este pago, ¿no? Bueno, también aplica un impuesto. Increíble. Y este es un adelanto que se conoce como el impuesto complementario, que es del 4%. Así que es importante. Igualmente, si paga o no paga, paga o no paga las ganancias, o sea, los dividendos, la empresa se tiene que pagar las utilidades, estos impuestos, disculpen. Increíble, pero bueno, es parte de las normativas. Impuestos sobre la ganancia de capital. Esto se ve más que todo a las actividades esporádicas. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una empresa que tiene un vehículo, vamos a decir, una pastelería que vende, que tiene un vehículo de delivery, un ejemplo, un vehículo propio, y ya lo quiere vender. En sus libros, contablemente,
ya está totalmente depreciado. O sea que si aplicamos una depreciación lineal de 5 años, de 60 meses, y bueno, ya quedó en cero, un ejemplo, ¿no? Entonces, esta empresa lo vende, vamos a decir que en el mercado tiene un valor de 4.000. Entonces hubo una ganancia, el valor de rescate, ¿no? Esto se ve en contabilidad, estamos practicando, ¿no? Recordando ciertos términos. Entonces, realmente va a haber que pagar lo que es la ganancia de capital del 10%. Igualmente, por ejemplo, si tú tienes acciones, ya sea que inviertas, pero esto es más que todo en la Bolsa de Valores de Panamá, vendes estos valores, también tienes que pagar la ganancia de capital por la diferencia, o sea, la ganancia, ¿no? Entre la compra y la venta o sea, el costo y la venta de este valor, ¿no? Otros impuestos importantes que se ven en los emprendimientos. Impuestos a aviso de operación, que es el 2% del patrimonio neto, o sea, activos menos pasivos, y esto se ve más que todo en las declaraciones de renta. Inclusive hay una línea que directamente te lo calcula y puedes pagarlo directamente también en, eh, junto con lo que es el impuesto sobre la renta y con la estimada. Impuesto de inmuebles, también importante. También importante para los negocios, porque si de repente uno tiene un local comercial y uno lo vende, no, este es el ITBI, no. Este cuando uno tiene un local comercial, obviamente ya uno tiene que pagar todos los años, si no me equivoco, en cuatro partes, tiene que pagar el impuesto inmueble. Y el impuesto de transferencia de bienes inmuebles es cuando se vende el inmueble. Estos dos son bastante parecidos, pero bueno, ahí se ve claramente que es la transferencia, o sea, la venta de un inmueble. Si dicha empresa tiene un local comercial propio, o sea, no alquila, y vende este inmueble porque va a cambiar del lugar, bueno, ya toca lo que es el ITBI, lo que es la transferencia del bien inmueble. Y bueno, estos son un poco más complejos porque por lo menos el impuesto inmueble tiene una tabla bastante extensa, y que realmente es bueno que le den una revisión para que vean cómo se comporta esto. Y también el impuesto de transferencia de bienes inmuebles también tiene sus otros porcentajes. Ok, progreso de donde estamos. Ok, viene la parte más interactiva, que vamos a hacer un par de preguntitas. Vamos a preguntar al público. Muy bien, va a ser sencillo, no estén nerviosos. Así que, bueno, lo primero va a ser el ITBMS. ¿Es un impuesto directo o indirecto? ¿Quién se atreve a responder? El impuesto Nixa Laurín. Nixa Laurín, ok. Cuéntanos, Nixa. El impuesto de ITBMS es un impuesto directo. Uy, dijiste directo. Bueno, mencioné que era indirecto, pero no te preocupes. No te preocupes, que la diferencia va a ser en que el directo grava la riqueza y el indirecto grava una transacción. Bueno, debí hacer un poco más de énfasis en esto, no te preocupes. Por ejemplo, de impuesto directo, por ejemplo, lo que es el impuesto sobre la renta, lo que es, por ejemplo, el impuesto inmueble, que, por así decirlo, grava la riqueza, porque obviamente tú tienes tu
tu inmueble, o sea, como mencioné, un local comercial, la empresa tiene este inmueble y tiene que pagar impuestos sobre dicho inmueble. Son simplemente por tener el inmueble. Entonces, grava la riqueza. Indirecto es más que todo transaccional. Por ejemplo, cuando tú vendes un producto, el ITBMS se produce en dicho momento. Ese es un ejemplo del impuesto indirecto. Y otro ejemplo, si no me equivoco, es el ITBI que menciono aquí, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles por la transacción. Y también pienso que el impuesto de ganancia de capital. Más que todo son los transaccionales, esa es la gran diferencia y bueno, es bueno mencionarlo. Así que no se preocupe, que bueno, gracias por participar, Nitza. Ok, se produce ITBMS si una empresa vende sus oficinas propias. ¿Quién me da la respuesta? Igual, César, Nitza. levantaste la mano, César. Sí, profe, buenas noches. Hola, César. Pienso que no se produce ITBMS porque sería una transacción de bien. No sé si Es me... correcto, César. Has dado en el clavo. Cuando estamos hablando de inmuebles, se produce el impuesto de transferencia en bienes, el ITBI, el que mencioné, ¿no? Y cuando hablamos de inmuebles, pero cuando hablamos de muebles, y es importante decirlo, muebles simplemente son objetos que se pueden mover, cualquier cosa, desde un celular, un bolígrafo, una computadora, bueno, computadora, claro, digo, la computadora de escritorio igual se puede transportar, ¿no? O sea, más que todo, inmuebles son estructuras que están amarradas a un suelo, a la tierra. Y bienes muebles son cualquier otro artículo. Entonces es importante decirlo. Entonces, si estás correcto, no se produce ITBMS porque se produce ITBI. Así que es importante mencionarlo. Muy bien hecho, César. ¿Qué tipo de declaración debe hacer esta persona? ¿Cuál es el background? Como por así decirlo. Esta persona, vamos a decir que tiene un trabajo, un empleo, no es panadero, 100%, pero tiene un empleo y vamos a decir que este es un negocio familiar, el cual él le ayuda a la familia en los fines de semana y bueno, gana, vamos a decir que es como un segundo empleo. O sea, le pagan algo. ¿Qué tipo de declaración debe presentar esta persona? Declaración jurada de renta natural o la jurídica. Ok, nuevamente. Esta persona tiene un empleo, cualquier empleo, ya sea él es oficinista de lunes a viernes y sábado y domingo se dedica a este negocio de ayuda a la familia, pero le pagan otro salario. Entonces, sería como un ingreso extra, por así decirlo. Tiene como dos empleos. ¿Qué tipo de declaración debe presentar? ¿Natural o jurídica? Natural. Ok, ¿quién alzó la mano por ahí? Nancy Sánchez. Nancy. La respuesta es correcto. Es correcto. Porque a pesar de tener dos empleos, él puede consolidarlo en una declaración de renta. A diferencia de los empleados regulares,
que no necesitan declarar, vamos a decir, tú tienes un empleo, tú no necesitas declarar, como te mencioné, ya existe la planilla 03 que realiza la empresa por ti, ya lo hace directamente. Pero si tú tienes 2 o más empleos, entonces sí tienes que hacer tú la declaración de renta y lo mejor es que consultes con tu contador de confianza si de repente no sabes hacerlo, porque esto hay que tener bastante cuidado con las declaraciones. Así que correcto, Nancy, muy bien hecho. Ok, este ingeniero trabaja como independiente. ¿Ustedes creen que debe cobrar el ITBMS? Ya no estamos hablando aquí del impuesto sobre la renta, estamos hablando del ITBMS cuando se da transferencia de bienes y servicios, pero él es un ingeniero. ¿Qué ustedes dicen? Pienso que no lo debe cobrar porque es un trabajador independiente. Bueno, sí, realmente, primero es una profesión liberal, ingeniero independiente, pero lo más importante es que depende también la respuesta. Si este ingeniero factura menos de $36,000 en un año, no, o sea, no es contribuyente del ITBMS. Pero si dicha persona sobrepasa los $36,000 o los $3,000 mensuales, entonces sí debería cobrar el ITBMS. Muy bien. Vamos a decir, esta persona es un consultor de alto calibre, un consultor estratégico financiero y tiene de repente negocios de inversiones vamos a decir, en acciones, en otras empresas, y tiene otro tipo de negocios, etcétera. Tiene varias fuentes de ingresos. Pero él, ¿cómo debería presentar su declaración? ¿Como persona natural o como persona jurídica? Sería como persona jurídica, Que cuéntanos, César, ¿por qué? porque habría que totalizarle los ingresos de todas las inversiones, consultorías o demás que haya hecho. Bueno, Si sobrepasan el límite de establecido y demás. ok, te respondo, César. En este caso, él puede realizar su declaración como persona natural, aunque tenga, tenga otros negocios, tenga otras inversiones. ¿Por qué? Porque él directamente, o sea, como persona, está declarando lo que son sus ingresos. Ahora, si él tiene algún negocio, entonces dicho negocio tiene que hacer su declaración aparte, ¿no? Entonces, vamos a decir, tiene un negocio ABC SA, compañía ABC SA. Bueno, ese negocio tiene que hacer la declaración de compañía ABC SA, mientras que esta persona, vamos a decir, Juan Pérez, consultor estratégico que tiene varias fuentes de ingresos, tiene que hacer su declaración aparte, incluso él puede presentar sus diferentes ingresos de honorarios profesionales, comisiones, etcétera. A excepción de, vamos a decir, si se produce lo que es ganancia de capital, ya bueno, ya eso sería, no contaría para la declaración de renta, sino que hay otro formulario
y también otro tipo de actividades que tienen su formulario aparte. Entonces, por ejemplo, los dividendos, él tiene su negocio, el negocio le paga dividendos como accionista. Bueno, de los dividendos, él sí, obviamente que tiene que pagar impuestos como persona, pero lo que es el negocio en sí, tiene que presentar su declaración como persona jurídica, el negocio, no él. Entonces espero que esta sí fue un poco técnica, pero bueno, en la marcha de lo posible, cada caso, cada análisis, uno va aprendiendo poco a poco y mejorando. Igualmente, gracias César, no hay problema. Vamos a decir que esta persona es extranjera. Este caso es interesante. Es extranjera, vive en Panamá temporalmente, tiene un negocio de e-commerce, vamos a decir, establecido en Estados Unidos, y de repente ella devenga esas fuentes, o sea, todos esos ingresos, pero todo esto ella tiene clientes fuera de Panamá, inclusive ni siquiera el sitio web está en español, pero bueno, es una verdadera freelancer. ¿Qué tipo de declaración ustedes creen que debería hacer esta persona? Esta está bien tricky, pero bueno. Ok, no se preocupen para ir avanzando rápidamente. Primero que todo, si ella es extranjera y su fuente de ingreso realmente no se genera, no se consume en Panamá, realmente no debería hacer una declaración, y si de repente ya es una persona que ya tiene ya cierto tiempo, ya quiere su residencia en Panamá, bueno, podría presentar una declaración jurada como persona natural. Y bueno, mi recomendación, ya más allá como en la parte bueno, no soy abogado, pero Raquel me ayudará en esto. Yo le recomendaría que hiciera su e-commerce como una LLC, ¿no? Como una compañía en Estados Unidos, y mantenga eso separado. Es mi opinión, que sería lo más acertado y en mi experiencia en emprendimiento. Así que esta fue bien interesante. Esta es rápida. ¿Qué tipo de sistema de renta tiene Panamá? ¿Territorial o mundial? Buenas noches. Hola, Arlene. Buenas noches. Buenas noches. Panamá es territorial. Exactamente. Territorial, porque lo que se produzca en Panamá, si tú vendes un carro, una casa, si tienes un negocio en Panamá, que tienes cliente en Panamá, etcétera, realmente los impuestos, todas las obligaciones tributarias aplican en Panamá. Estados Unidos, ¿qué tipo de sistema tiene? ¿Territorial o mundial? ¿Y por qué? The USA. Sería mundial. Ajá. Arlene, ¿verdad? Nuevamente. Ajá. ¿Y por qué? Cuéntame. No te escucho. ¿Me escucha? Sí. Ok. Sería mundial, dado que, según lo que escuché, los impuestos, a pesar de que la persona esté en otro país, deben seguir pagándolos en Estados Unidos. Exactamente. Claro, aunque hagan las transacciones en otros países, lo tienen que seguir pagando. Exacto. Los ciudadanos de Estados Unidos
tienen este tema y por eso muchos estadounidenses a veces renuncian a su ciudadanía porque realmente esa forma es un poco agresiva. Y otros países que tienen también, Francia, muchas naciones europeas también, y por eso de repente estos países en el tema de impuestos son agresivos. Inclusive España, no sé si han visto ciertas noticias que en cuanto a temas de impuestos son agresivos con futbolistas y personalidades, por ejemplo, con Shakira, Ronaldinho, Gerard Piqué, todo este tipo de futbolistas, Cristiano Ronaldo también creo que tuvo temas con Hacienda, como le dicen ellos, pero al final es fisco, o sea, es como la DGI de allá. Y bueno, es porque estos sistemas son como agresivos y les gusta como imponerse, ¿no? Pero bueno, esto lo van a estar aprendiendo más adelante si le entran de lleno a los impuestos. Incluso les recomiendo, bueno, seguir aprendiendo un poco más porque esto, aunque ustedes no sean consultores de impuestos o trabajen en alguna firma de impuestos o algo así, simplemente al trabajar en una empresa o tener una empresa, tienen que ver realmente que todos tenemos que ver este tema de impuestos. Y bueno, un resumen un poco más allá que de repente no quiero adentrarme mucho en esto, pero para decirle un poco de el tema de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en el tema de emprendimiento, las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, con la ley 186, el cual, bueno, si quieren saber un poco más, yo tengo un video en el canal y también en mi blog, que también escribo detalladamente y trato de escribir la forma más divertida posible, si se podría decir. Tengo un resumen sobre esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque también en la parte de impuestos esto afecta, porque hay varios impuestos que las nuevas sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, que es como la nueva figura de persona jurídica, no solo van a ser la SA, también SERL, les afecta. Por ejemplo, este tipo de personas tienen 2 años exento de impuestos sobre la renta. También otras cosas que van a tener es que no van a tener que usar el equipo fiscal, que bueno, es un gran beneficio por los primeros 2 años. Y también otros impuestos y obligaciones, por ejemplo, seguro social, educativo. Bueno, esto no son impuestos nacionales, pero también es importante mencionarlo. Esta ley ya es totalmente, o sea, bueno, es ley, pues ya fue totalmente aprobada en diciembre, pero en este momento lo que es el Ejecutivo está trabajando en implementarlo y esperemos poder registrar varias sociedades de emprendimiento, porque a los que somos emprendedores esto de verdad que fue fabuloso. Comparado con una SA, bueno, uno se ahorra bastante dinero. Entonces, en este momento, dentro de las noticias, vemos lo que es la facturación electrónica. En el tema, en la actualidad, los que hemos trabajado con equipo fiscal, bueno, a los emprendedores definitivamente nadie le gusta esto. El equipo fiscal de repente es muy costoso. No sé si han podido ver esto en algún negocio, emprendimiento o en empresa donde están trabajando. El equipo fiscal más barato cuesta como $500, el más barato. Uno tiene que pagarlo y bueno, es una inversión y si creas otro negocio y de repente
el negocio que tienes actualmente no sigue adelante, sino que vas a crear otro negocio, no funciona porque está amarrado a una persona natural o una persona jurídica. Bueno, son un par de contras. Bueno, actualmente está entrando lo que es la facturación electrónica, que bueno, en este momento yo les diría que es un poco incierto porque supuestamente iba a entrar de lleno este año, pero todavía como que no se sabe y actualmente está, o sea, entró, pero para ciertas empresas. Empresas, por ejemplo, si has comprado en Arroya, Farmacia Arroya, en Twig Center, y por cierto, esto no es una publicidad, deberían pagarme la, debería cobrarles, ¿no? Por la pauta, pero bueno, se han comprado en estas empresas, le va a aparecer en el voucher como que es un comprobante de factura electrónica, y es que estas empresas sí están haciendo la facturación electrónica, pero esperemos pronto que se dé la masificación voluntaria. Me parece que ya se puede hacer o ya se puede solicitar. Realmente esto está cambiando constantemente y esta información sí se los debo y les prometo que de repente lo voy a estar subiendo en el canal. Y bueno, conexión para Internet para equipos fiscales. Y bueno, las empresas que de repente no quieran adoptar lo que es la facturación electrónica, entonces pueden seguir usando sus equipos fiscales, pero ahora habrá que hacer otra inversión de conectarlo al Internet como un interfase. Bueno, esto es un tema. La DGI, ¿qué es lo que quiere? Bueno, no lo he mencionado tan explícitamente, pero lo que todos imaginamos es que quiere saber qué estás tú facturando. Ya ellos se están poniendo un poco más agresivos, pero no está mal porque obviamente el fisco necesita mejorar valga la redundancia, su fiscalización para recaudar mejor los impuestos, que a la larga nos beneficia a todos, porque si un fisco no es bueno recaudando sus impuestos, y también hay una gran cantidad de personas que están evadiendo y de repente son informales, esto nos afecta a todos porque puede ser que el fisco aumente los impuestos a todos. Entonces, esto es definitivamente algo negativo. Entonces, la DGI quiere ver en línea, o sea, todo lo que tú facturas en tu equipo fiscal, y esto va a ser como, bueno, un poco, tiene sus pros y contras. También el pro es que bueno, que en las declaraciones de renta es muy probable que sean como prellenadas. Esto no se ve actualmente en Panamá, pero en otros países como Chile, muchas personas ya pueden, ya cuando a la hora de hacer sus declaraciones de renta no necesitan un contador, sino que entran en su iTax 2.0 y ya le aparece todo lo que han hecho, como su declaración ya automáticamente llenada, prellenada. Posiblemente esto se da en Panamá en algún momento. Pero bueno, este es otro de los temas. Y el impuesto a comercio digital. Actualmente hay una pelea, por así decirlo, o un punto de preocupación, por ejemplo, porque hay muchos gigantes electrónicos de comercio digital, por ejemplo, Uber, Google, Facebook, Amazon, estos gigantes que tienen clientes en Panamá. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que pautas en Facebook, Google, a través de Facebook Ads, Google Ads, etcétera, tú le pagas a estos gigantes
pero estos simplemente no declaran impuestos en Panamá. Entonces, esto es bastante llamativo. La DGI está trabajando no en crear impuestos digitales, porque los impuestos ya existen. Como mencionamos, ya la renta es territorial. Entonces, si tú tienes negocio en Panamá, estos gigantes electrónicos tienen que pagar impuestos. Pero bueno, vamos a decir que están creando una normativa para que sea más efectivo. Lo que se está mencionando es que de repente, si tú tienes un negocio y bueno, obviamente tú tienes que cargar a una tarjeta la cuenta de Facebook, Facebook Ads, en el Business Manager, y apenas todos los bancos como que se está implementando que cuando aparezca un cargo de Google, Facebook, Amazon, etcétera, eBay, AliExpress, Alibaba, etcétera, directamente ya estos bancos retienen en la tarjeta la porción del impuesto sobre la renta que corresponde. Eso es lo que se está escuchando. Vamos a ver qué pasa próximamente. Y bueno, ya el cierre de esta interesante charla que he podido compartir con ustedes. Bueno, hay muchas recomendaciones que le puedo hacer, listé aquí. Definitivamente podemos concluir que los impuestos son complicados si no se tiene la información. Definitivamente esto es algo obvio, pero que realmente no crean. Hay muchas personas, contadores también, se ha visto, he tenido experiencia que simplemente por no actualizarse, esa es la palabra clave, por no actualizarse, eso puede ser bastante un problema, porque si tú tienes clientes o empresas a las que le das servicio y no te actualizas, puede ser que la empresa entre en sanciones, puede ser que la empresa está pagando impuestos de más, que de repente tú como un consultor estratégico, un consultor de impuestos, también de repente podías ayudarle a bajar el tema de los impuestos, reconocer ciertas deducciones o ciertas normas, y bueno, la actualización es muy importante. Las multas, los intereses y los recargos son costosos, y realmente esto hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque y realmente no solo lo digo yo, sino, o sea, todos los emprendedores lo dicen, incluso el mismo director general de ingresos, recuerdo ver en las redes sociales, él como en una conferencia dice que a quién le gusta como pagar impuestos, pero esto es un acto patriótico. Realmente recuerdo sus palabras literalmente. Pero bueno, es cierto, porque los que emprendemos, ok, ¿quién quiere pagar más impuestos? Pero realmente sí, es un acto, es un deber ciudadano, sin importar cómo se utilicen los fondos, pero en fin, esos temas políticos, como he mencionado, vamos a dejarlo para otro tema. Pero nuestro deber como buenos contribuyentes es declarar y pagar los impuestos que se deben. Y no digo pagar de más, no, los que corresponden, porque si tú aprovechas las deducciones que te corresponden legalmente, entonces, y declaras y pagas lo que te corresponde, entonces estás siendo un buen contribuyente y un buen ciudadano. ¿Y por qué son costosos? Porque obviamente la negligencia, y esto va enlazado con el punto anterior, la negligencia de no actualizarse, o sea, además de que pagas impuestos, vas a pagar multas de algo que realmente no querías pagar, y luego vas a pagar intereses, recargos de algo que lo mejor era evitar. Entonces, es muy importante, es bien costoso. Mejor dedica
eso que paga en multas, intereses de recargo en algo en la empresa que va a beneficiar en tu empresa, en lo que es, son los costos, en mejorar la publicidad, mejorar la contratación de tus empleados, en beneficio de empleados, etcétera, que simplemente por negligencia pagar de más en otros rubros, ¿no? Y bueno, realmente que cuando me pasa esto, realmente esto es bastante, me molesta bastante realmente, pero bueno, es parte del aprendizaje de llevar un calendario. Y como te dije antes, la capacitación continua es muy importante. Y realmente por experiencia hubo un tiempo que no, o sea, tengo que aceptarlo, no me capacité hace muchos años atrás y después me pesó y definitivamente que te digo que más que todo, bueno, a todos, hasta los administradores de empresas tienen que capacitarse y más que todo a mis colegas futuros contadores que si deben buscar información. Por ejemplo, cada año, a inicio de año, se dan las actualizaciones tributarias y actualizaciones fiscales, tienen que invertir en su educación. Y por ahora, muchas universidades lo hacen eso a sus estudiantes, pero después que sales de la universidad, nadie te dice o te paga una capacitación y a veces muchas empresas a las que uno trabaja les paga, pero muchas no les pagan. Entonces tú como buen contador o administrador de empresa tienes que invertir. Recuerda que la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo, no es un emprendedor, por ejemplo. La mejor inversión de un emprendedor no es el producto, es en sí mismo. Eso lo dice el filósofo de negocios Jim Rohn, que bueno, también se los recomiendo. Sabiduría excelente y un tremendo orador conferencista en temas de motivación, etc. Jim Rohn. Pero bueno, esto aplica para negocio en general, pero estamos hablando de capacitación tributaria, fiscal. Y en el tema, dando un poco de publicidad también, he aprovechado este espacio de verdad que bastante, pero también en publicidad les puedo dar un adelanto y que yo en Excelerar.com, que es el sitio que ven el enlace a continuación, es mi blog donde curiosamente yo empecé como hace un año, este mes voy a cumplir un año de este proyecto. Yo empecé como para dar cursos de Excel. Después me motivé en el tema de impuestos, de negocios, emprendimientos, pero realmente he cambiado un poco el término, he cambiado un poco el espacio y Excelerar se va a dedicar más que todo a temas de finanzas y contabilidad para emprendimiento a nivel internacional, porque mi base principal de los seguidores en cuanto a Instagram, en las diferentes medios sociales y en el blog, que tengo bastante tráfico internacional, mucho es en Panamá, pero también tengo tráfico de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, México, Argentina, Chile, España, etcétera, y por eso he decidido hacer esto más que todo como finanzas y contabilidad para emprendedores. Pero yo para ustedes, ya concretamente para Panamá, capacitaciones de impuestos directamente para Panamá,
y noticias de emprendimiento directamente de Panamá. Yo voy a estar abriendo un espacio, un canal, una marca aparte para hacer una separación, pero igualmente ustedes sigan accelerar.com, Instagram accelerar, que bueno, significa Excel más acelerar, pero bueno, mantuve el tema a pesar de que ya no sea Excel 100%, pero bueno, también voy a dar algunos tutoriales, clases de Excel también, que aplico en mi trabajo, en la multinacional donde estoy trabajando. Y bueno, también sigan esos canales porque voy a estar anunciando esos otros medios que son directamente para ustedes. Y, y bueno, realmente para mí ha sido un honor, un placer poder dar mi granito de arena y bueno, realmente ustedes escríbanme en Instagram, en los medios sociales, donde personalmente yo voy a estar contestándole y siempre le contesto a todo el mundo. No, como decimos, no les voy a chifiar. Yo les voy a contestar y bueno, y cualquier ayuda también, consulta contable también les voy a decir. Y un tip que me ha ayudado bastante y les recomiendo para que lo anoten, sigan el grupo, no es mi grupo, así que esto no es publicidad, esto es, sigan el grupo de Facebook de Soy Contador Panamá. Bueno, más que todo para los contadores que esto es súper bueno. Si tienes una duda contable, tributaria en Panamá, tú simplemente chateas en el grupo y te ayudan los colegas. Hay profesores que me han dado a mí, tanto en la maestría, en la licenciatura, que están en ese grupo y te contestan amablemente. Y anótense eso, sigan ese grupo que yo lo sigo y también he tenido mis dudas y me han contestado de una vez. Arlene, levantaste la mano, querías hacerle una pregunta a Alberto. Sí, Cuéntanos. dime, Arlene, ¿en qué te ayudo? Tenía que ver más que nada con la información que brinda en su página. Ajá. Quería saber si tiene un poquito más de información sobre lo que son las sociedades de emprendimiento en su página o en su canal. Claro, en mi canal yo tengo eso, sí, yo tengo actualmente en YouTube y en el tema en YouTube y en el blog, yo tengo toda esa información. Ay, voy a compartir rápidamente. Share. Ajá. Aquí tengo otro. Bueno, aquí quería compartir mi canal. Bueno, este es mi canal donde, bueno, estamos creciendo poco a poco, aunque tengo que aceptar que no le he metido tanto empeño como debería, pero realmente se está moviendo y tengo varias personas. Estos cursos son bastante buenos. ¿Cómo hacer? Ley de Emprendimiento de Panamá. Ay, miren, ese es Adalberto, se lo presenta. Sí, bueno, no sé si. Sí, acá estamos y bueno, ha tenido su par de vistas. También tengo un buen video, que es mi mejor video. Ay, no está aquí. Bueno, por ahí. Hay otro video que tiene como 4.000 reproducciones. Ha sido increíble. Demasiadas personas que han visto ese video me han preguntado. He obtenido varias asesorías por ello. Y bueno, realmente bien interesante. Pero es una buena oportunidad para nosotros los jóvenes. Y bueno, cualquier duda me pueden decir, aquí hay una información detallada, pero igual si tienen dudas, ustedes saben que ustedes me pueden contactar sin ningún problema, que yo apoyo bastante a mis colegas contadores
y a a mis emprendedores. Y bueno, así andamos, ¿no? Adalberto, de verdad que muchísimas gracias. Yo espero que, y estoy segura de hecho, que los muchachos han disfrutado muchísimo esta presentación que nos has regalado el día de hoy. Qué lástima que no podíamos encender la cámara para que fuera un poquito más, tú sabes, como si nos estuviéramos viendo en persona. Pero bueno, muchachos, yo ya les había recomendado la página de YouTube de él para que igual lo puedan conocer y ver los videos que él prepara, que son muy específicos y muy interesantes. Y Adalberto, no me queda más que agradecerte eternamente por lo que acabas de hacer con esta aula virtual. Definitivamente que desde la primera vez que te lo propuse no lo dudaste y me parece que el tema que has escogido para compartir ha sido súper interesante, los has dejado muy interesados y sé que vamos a tener que ahondar ahí en algunas cositas que seguramente ahora le han picado en el oído a los muchachos. Muchas gracias. Sí, sí, No sí, sé si de quieres verdad. despedirte de ellos, decirle Sí, algo, de verdad algo adicional. que muy agradecido por tu invitación y cuando me dijiste hace varios meses, bueno, realmente fue una combinación de emociones, también me puse un poco nervioso porque bueno, en la U de repente no, bueno, no era de eso de hablar en público, de hacer live. Uno aprende, todo se aprende en esta vida y bueno, mejorando poco a poco y, y hoy quise hacerlo presencial, o sea, en vivo, perdón, en vivo, y no un video como me había mencionado Raquel, porque yo siento de que le entregan más valor a ustedes, que ustedes se lo merecen, a pesar de que, bueno, tuve que hacer un sacrificio personal de un cumpleaños de un familiar que está muy allegado, pero bueno, me dieron un permiso temporal. Pero bueno, yo dije, eso va porque ustedes se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguno de Listo. los muchachos tiene algo que decirle al licenciado Alberto antes que se retire? ¿Violín? ¿César? Agradecerle por la información y haber tomado su tiempo, de haber hecho un espacio dentro de esa celebración de una persona importante para usted y, e impartirnos y compartir su conocimiento y su experiencia como profesional contable. Para nosotros es gratificante de que hayan jóvenes emprendedores siendo parte de este relevo generacional que somos cada uno de nosotros, haciendo un cambio dentro de nuestro país y se le agradece mucho habernos dado a conocer su conocimiento y aprendimos bastante y todavía nos falta mucho más por aprender y bueno, esperemos poder eh, seguir consultando sus videos en YouTube y como nos dio la facilidad de también poder comunicarnos con usted vía Instagram. Exacto, exacto. Agradecido Así con que, usted. no, agradecido con ustedes por la participación y bueno, estamos ahí en contacto. Así que recuerden, presten mucha atención a su profesora y capacítense porque los impuestos no solamente es esta clase, no es como en la escuela que uno, hay temas de la matemática que uno nunca aplicó en su vida. No, los impuestos se van a aplicar para siempre. Así que presten atención y bueno, sigan en eso y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Adalberto. Chao, bueno. Chao.